México tiene que golear a Sudáfrica. Sí. Me parece que, más allá de que Sudáfrica en su último amistoso le gana a Jamaica, que se Golearon queda fuera del 3-0. Mundial. O sea, Yo 3-0 creo es que alcanzable para el tricolor. Pero si ves jugar a Sudáfrica, no tiene el nivel. O sea, No. realmente tiene mucho mérito que haya llegado Sí. a la Copa del Mundo en unas eliminatorias bien complicadas, más allá de que dieron más boletos. Y digamos que la Confederación Africana es la más beneficiada de los boletos que se dieron extra de cara a este Mundial más grande, ¿no? Pero Sí. aún así es muy difícil clasificar que allá. incluso- O sea, y que quedó fuera incluso- Nigeria, quedó fuera países Y buenos. que incluso, Rob, perdón, habla de que también la mayoría de los jugadores de esta convocatoria de Sudáfrica juegan en su liga local, o sea, no es una liga competitiva, entonces también te habla de que Sudáfrica no es ese equipo que sabes que te puede a lo mejor sacar un susto a la selección mexicana, es un equipo al que la selección mexicana tiene que golear Sería una y puede tragedia golear. que México pierda contra Sudáfrica. no, o sea, no creo arrancamos que contra sea. Sudáfrica perdiendo, se acabó el Mundial. ¿Estamos de acuerdo? No, o sea, no, México pero- tiene la obligación, y es cierto que en las inauguraciones no hemos podido ganar, es un Nunca. dato en contra, pero también hay que poner el contexto de que tanto en el 30, el 50, 54, pues éramos una selección débil, muy débil ante el resto. Silbatazo inicial en 100% fútbol, listos en Canela Deportes, equipo completo, Ale Gutiérrez, Rob Testas, Javi Sol. En este programa especial, con miras a lo que es el arranque de la Copa del Mundo. Terminó la espera y por tercera ocasión seremos anfitriones en México y por segunda ocasión Estados Unidos, como lo hizo en el 94, donde se coronó Brasil, en el 86, donde se coronó Argentina, en el 70, donde lo hizo la Canariña, siempre en territorio norteamericano. Ha sido un campeón continental, así que hay mucho que desglosar y platicar porque seremos anfitriones e inauguraremos el Mundial una vez más. México contra Sudáfrica este jueves en el Estadio Ciudad de México, Ale. Sí, compañeros, un gusto estar aquí y lo que veíamos lejano, estamos ya a muy pocos días de que este partido, ¿no? Que sea el de apertura del Mundial que tanto se había esperado, con muchas expectativas también de este México que creo que nos ha dejado con un buen sabor de boca a este cierre de los Juegos Amistosos y creo que eso, Rob, creo que sí a ti como aficionado creo que te deja esa sensación positiva y quiero pensar que así estamos la mayoría, ¿no? Porque hay que decirlo, tenía muchísimos años que esta selección mexicana no cerraba con partidos sin perder. Hay que decirlo, son 8 partidos que no conocen la derrota, 6 victorias, 2 empates y eso habla muy bien de lo que ha hecho el Vasco Aguirre. Hasta los que no confiábamos estamos en el barco ya de la selección Eso. mexicana. Y antes de empezar, felicidades Ale Gutiérrez, vive el amor y Sí. vive el fútbol. Vive el Entonces, amor, para ti, para Dani, vamos a lo mejor Gracias, platicar siempre. de lo gracias. que viene en la Copa del Mundo, pero antes queríamos felicitarte. Gracias a mi familia Y qué bueno de que estás de Canela. regreso. Eso. Bueno, México, ¿no? A la boda, a la boda. Después a Jefe. No, se arma festejar. la boda. No, pero hablando en serio, creo que México cierra muy bien, Javi, los últimos partidos, entendiendo que Aguirre ya tiene más que definido su 11 base, con alguna duda puntual, quizá en el lateral, quizá en la media cancha, pero creo que México ya sabe a qué juega, ya sabe qué puede dar, y a mí lo que me interesa de esta Copa del Mundo es ver a Aguirre cómo se va a adaptar a los rivales, porque tiene 3 rivales muy diferentes en el grupo, ¿no? Sudáfrica, que se te va a meter atrás y que va a buscar contragolpear, Corea, que por momentos te puede quitar la pelota, pero que también es mejor al contragolpe, y Chequia, que son gigantes que te van a buscar el juego aéreo. Creo que ahí es donde tiene que ser inteligente México, y hay una fase puntual del juego donde México creo que ha crecido muchísimo en cuestión de 2-3 años, sobre todo a raíz de que llegó el Vasco, y es el juego aéreo. El balón parado es la mayor arma de México, ¿no? De los últimos goles, más del 40% de esta fase de Javier Aguirre han sido a balón parado. Entonces creo que esa puede ser un arma importantísima en un torneo como el Mundial, donde las distancias se van a reducir y cada error y cada acierto pesa. No, y que los rivales te han ayudado en este 2026 a recuperar el gol, a colgar el cero, a recuperar confianza, a tener ritmo, rotación. Se llega a un Mundial sin lesiones, con una combinación interesante en nuevas caras, con 12 jugadores que vienen de disputar el Mundial en Qatar con set de revancha. Y este es un 11 base donde, como señala Rob, pues posiblemente la lateral derecha pueda ser Reyes o Sánchez, pero parece fijo que es Vázquez con Montes o incluso con Edson. Lo de Gallardo, que también tiene a Mateo Chávez como un revulsivo. Ya encontramos el 1 y el 2. O lo más importante, Ale, es que ni siquiera exista el equipo A y el equipo B, sino que al no haber un titular fijo, como dice Rob, al haber rivales distintas características, tienes que tratar de encontrar, si no es Chávez, puedes encontrar a Orbelín, si no es Gilberto Mora, puede ser Fidalgo,
¿Qué tipo de delantero necesitas? Si Quiñones, o si Alexis, o si el Piojo, o vas a mover ahí a Brian, Raúl, la Hormiga. Empezamos a encontrar mucho protagonismo en este equipo mexicano. Sí, totalmente, ¿no? Y justo lo que menciona Rob, creo que la estructura de la selección también va a ser dependiendo los rivales. O sea, creo que el planteamiento y toda esta parte, pero al menos con estos 11 jugadores que ya presentó en los últimos 2 partidos amistosos el Vasco, va a ser algo fijo, ¿no? Lo único que ahí yo tengo un poco de duda y ahí sí yo quiero meter la cuchara, creo que es... No me termina por convencer el Piojo Alvarado, a lo mejor no, terminas abriendo un poquito más a Brian Gutiérrez y metes a un Gil Mora que sabes que te puede dar un poquito más dinamismo, es un jugador sobre todo más productivo, ¿no? Hay que ver, seguramente también puede ajustar Cada juego conforme dependerá. arranque el Mundial. Sí, y además también dependiendo de lo que te puede presentar, ¿no? En cuanto a Sudáfrica se va a resultado. encerrar. A ver, Sudáfrica se va a encerrar. Hay que Sí. estar muy claros que en el escenario inaugural el que va a salir crecido es México. ¿Por qué? Porque está en un buen momento. Porque Sudáfrica evidentemente se va a enfrentar a un monstruo de 80,000 cabezas con una selección mexicana que va a recibir todo el apoyo. Eso no quiere decir que Sudáfrica tiene sus fortalezas, que tiene su velocidad, que tiene sus jugadores desequilibrantes. Pero tampoco vamos a negar que es la selección más débil del grupo. Y que si México clava 1 o 2 goles en el primer tiempo, puede ser, Rob, una goleada. ¿Por qué? Debería Porque serlo, ¿eh? debería serlo Sí. en el pronóstico, de verdad, de los últimos partidos del tricolor. ¿Qué pasó contra Islandia? ¿Qué pasó contra la selección de Serbia? O sea, cuando la selección mexicana conecta rápido, pues A ver, entonces también hay que puedes decir que colgar. los amistosos creo que no son parámetro, Javi, porque muchas de las selecciones que enfrentaron a México venían con plantel B o C. Hasta ahí son amistosos. Pero yo creo que más allá de lo que sea, México tiene que golear a Sudáfrica. Sí. Me parece que más allá de que Sudáfrica en su último amistoso le gana a Jamaica, que se Golearon queda fuera del 3-0. Mundial. O sea, Yo 3-0 creo es que alcanzable pero, para el tricolor. Pero si ves jugar a Sudáfrica, no tiene el nivel. O sea, No. realmente tiene mucho mérito que haya llegado Sí. a la Copa del Mundo en unas eliminatorias bien complicadas, más allá de que dieron más boletos. Y digamos que la Confederación Africana es la más beneficiada de los boletos que se dieron extra de cara a este mundial más grande, ¿no? Pero Sí. aún así es muy difícil clasificar que allá. incluso- O sea, y que quedó fuera incluso- Nigeria, quedó fuera países Y que buenos. incluso, Rob, perdón, habla de que también la mayoría de los jugadores de esta convocatoria de Sudáfrica juegan en su liga local, o sea, no es una liga competitiva, entonces también te habla de que Sudáfrica no es ese equipo que sabes que te puede a lo mejor sacar un susto a la selección mexicana, es un equipo al que la selección mexicana tiene que golear Sería y una puede tragedia golear. que México pierda contra No, Sudáfrica. no, o sea, no creo arrancamos que contra sea. Sudáfrica perdiendo, se acabó el Mundial. ¿Estamos de acuerdo? No, o sea, no, México pero- tiene la obligación, y es cierto que en las inauguraciones no hemos podido ganar, es un Nunca. dato en contra, pero también hay que poner el contexto de que tanto en el 30, el 50, 54, pues éramos una selección débil, muy débil ante el resto, y que México empezó a ganar un poco más de prestigio con el paso de los años, ¿no? El de México Muchas veces 70 nos tocó también enfrentar al anfitrión. también. ¿No? Que Sí. eso no es sencillo. Y lo de Sudáfrica, creo que en aquel Mundial del 2010 también México fue mejor. Perdió por una Sí. muy buena acción de Shabalala, o empató, mejor dicho, 1-1. Pero creo que México era superior a Sudáfrica entonces y hoy también lo es. Y en casa me parece que tiene la obligación. Ahora les quería tirar una pregunta, ya enfocándonos más en la selección mexicana. ¿Quién les parece que puede ser el jugador revelación del Tri en este Mundial? Brian Gutiérrez. Brian. Yo creo que lo de Brian está clarísimo, lo ha demostrado, se lo ganó en muy poco tiempo el mismo Fidalgo, ¿no? Que incluso creo que es un poquito más de el poder tener Asegurar un poco más de ritmo. pases, A lo mejor ahí organizador, siento ¿no? que le ha costado un poquito más, pero lo de Brian parece que ha jugado años con la selección mexicana. Es Sí, con impresionante estrella. el gran nivel y el entendimiento que ha tenido sobre todo con los jugadores y con lo que el Vasco quiere que él haga en la cancha. Es que Yo creo que lo veo muy claro. se adapta a ser suplente Sí. o titular, como lo hizo con Chivas. Y puede ser tanto un jugador que te va en el medio campo como hasta jugar de extremo. Y coincido con Ale, o sea, con menos de 20 partidos con Guadalajara se ganó su convocatoria al Mundial. Y todos estos partidos contra Panamá, contra Bolivia, contra Islandia, que muchos decían, es que ¿para qué sirven los amistosos? Bueno, para agarrar esa confianza, para verlo a plenitud. Y ya cuando jugó contra Bélgica, Portugal, que son los partidos en fecha FIFA, demostró el nivel. Yo sigo confiando en Gilberto Mora. Y mira que me gusta Chávez, Fidalgo, Obed Vargas, pero lo de Gilberto Mora, o sea, 17 años tiene. El jugador más joven en todo el Mundial. No hay otro futbolista que va a tener menos de 18. Y estamos hablando de un chavo que ya jugó un Mundial de la categoría sub-20, 3 años mayor su categoría y fue el mejor del tricolor para ganarle en el grupo a Marruecos, España, a Brasil, para derrotar a Chile. Y sí, se pierde contra Argentina en cuartos de final, pero el gran protagonista fue Gilberto Mora. Y en un escenario contra Sudáfrica, le lo empoderarías muchísimo que arranque como titular. ¿Sí? Y claro, Yo no porque sé además, si sería meterle demasiada presión. pues, ¿por qué presión? Yo quisiera que jugara, pero tratando de entender al Vasco, no ¿Pero sé que si por edad?
Sí, porque No no, por necesita. rol, Pero por, yo creo por lo que- que es en el vestidor. O sea, obviamente, si metes a Gilberto Mora, le das un mensaje también a los jugadores como el Piojo, como Para el grupo de- Chávez, de que, o sea, de que confías más en el nuevo, digamos. Pero no tiene nada de malo. No, O son sea, 26 yo creo que no iguales. se va a atrever El mismo Aguirre a Brian ponerlo, pero se ganó ojalá que su sí. lugar. No, de acuerdo. Lo Y hizo en ese sentido, a mí, Copa Oro. yo también como jugador revelación pondría a Brian. Creo que es un talento que se ganó su lugar merecidamente y me encantaría verlo en ese rol de Alvarado, porque Sí. yo creo que es un buen jugador el Piojo. Hace 2 años me parece que era el mejor mexicano de Liga MX, ¿no? Antes del despunte de Alexis Vega. Pero creo que hoy no es el ideal para ese rol que le quiere dar Aguirre al jugador de la banda derecha, ¿no? Que es una especie de extremo. Ahí creo que Brian Sí. te da el juego por fuera, el regreso y también se puede Igual meter que adentro Julián, a jugar. un Sí. espejo Yo creo de lo de Julián, de que se debería ser, cruzan. y Sí. que los laterales sean los No. que puedan Y que por las profundizar. cualidades también tiene, o sea, le das más libertad de poder ir más hacia el frente, porque sabes que es rápido, o sea, que tiene mucho ida y vuelta y creo que eso le funciona muy bien a la selección. Ahora hay que ver, vuelvo a lo mismo, lo que te puede presentar el El rival, rival claro. y ver qué funcionamiento te puede dar también el jugador, ya sea como interior o como extremo. Es que En en espacios Sudáfrica- cortos Alvarado sí te Sí. puede dar mucho. Claro, también. pero si nos estamos imaginando que el que va por fuera es correr, llegar a la línea de fondo y mandar al centro, estamos equivocados. Si Sí, vas no, a no. jugar contra rivales que van a estar encerrados, lo que necesitas son futbolistas mediocampistas con gol. Sí. Y ahí entra el disparo de Luis Chávez, y ahí entran las jugadas del Piojo Sí, o las de asistencias de los Alexis. Giro de centros. Mora. Claro, de a perfil Sí. cambiado, a hacer jugadas donde, así como en el partido contra Serbia, el gol de Raúl Jiménez es por la presencia en el área, Sí. también y la, de y un la presión. Julián. Entonces, que lo vimos contra Bélgica, Ale, y creo que se replicó en esos amistosos. La presión alta de México. No lo hace siempre, no está todo el partido presionando al rival, pero es muy inteligente cuando sí ir a buscarlo, ¿no? Cuando la tiene a lo mejor el defensor rival menos Técnico, talentoso ajá, con balón, sí, sí, sí. va y aprieta a México y va cerrando espacios y obliga a jugar en largo. A lo mejor contra Chequia no te conviene mucho que te jueguen en largo, pero creo que contra Corea del Sur y sobre todo Sudáfrica puede ser una muy buena estrategia la de ir a buscarlos arriba, hacer el gol pronto y luego ya que te ataquen, ¿no? Que abran un poquito los espacios y reventarlos a la Sí, contra. no, Ahora aquí tengo el dato de los partidos de México contra equipos africanos, porque nos enfrentamos muy poco a ellos. Ghana podría ser, sí, a lo mejor un estilo, pero como señala Rob, no vinieron con su selección más fuerte. Sin embargo, el tipo de rival que se va a presentar contra Sudáfrica, ya tuvimos contra Camerún una victoria en 2014, en 2010 se empata contra Sudáfrica y en 2006 se empata contra Angola. Tampoco es que los hayamos dominado mucho, pero en los amistosos en los últimos años se le ha ganado a Ghana en 2 ocasiones, se le empató a Camerún, se le goleó a Nigeria, entonces sí representa Ale un reto, que es un rival africano que es difícil de descifrar, que podemos hablar de potencia física, pero creo que México no se puede intimidar No. ante un equipo sudafricano que van a ser 11, su delegación y algunos familiares con boleto. México va a jugar con 11 en la cancha, pero con 80,000 en la tribuna. Y que no me vengan que los de la tribuna no juegan. Sí, no. Pero Porque tiene que habrá que contagiar el ver, estadio. Javi, algo Sí. que sí es importante, qué postura toma la afición mexicana si se complican las cosas. Rob, con lo que gastó la gente, ¿tú crees que vas a pagar 100,000 pesos para ir a buchar a tu selección? Nah, Pues sí, No, hombre. Si llevan 4 años seguidos abucheando No les en todos los importa, estadios la y en gente va a Estados Unidos estar, no es la barato, afición no va a fallar. Ir a ver a No, la ojalá que selección. no. En un Ojalá que mundial no. la afición mexicana No, nunca falla. yo confío que la selección, yo creo que sí va a dar un golpe de autoridad en el sentido de que incluso en el primer tiempo estamos hablando de que puede anotar 3, 4 1, goles 2, claro. y con eso ya estar más tranquila la afición, ya empezar a hacer todo este tema, ¿no? También de que ellos cuentan y el ambiente y todo lo que sea. O sea, eso sí, nadie puede comparar la afición mexicana con cualquier otro país y eso es un hecho. Y más estando en tu estadio, con tu gente, en una atmósfera increíble de lo que sabes, lo que representa sobre todo el primer partido del Mundial. O sea, creo Mira, que ahí es un no hay- riesgo y ojalá que no pase, pero México le ganó 4-0 a El Salvador una vez en el 70 y es la victoria más En holgada. mundiales, dices. ¿México es candidato a golear a Sudáfrica? Por supuesto que sí, o sea, México no nada más va a ganar, está obligado a golear, está obligado a salir a demostrar la evolución que han tenido con Javier Aguirre Rob. Y si esto no se da, bueno, sé que este clip se va a ir para arriba, a decir mexicanos, sobrados, creían que iban a golear, envejeció mal. Yo creo que no, o sea, yo creo que México va a terminar goleando a Sudáfrica. No Sí. sé ustedes su pronóstico. Yo también lo creo. Sí, yo ¿Gana? también lo ¿Gusta, creo. golea? Sí, Sí. sí. Gana, gusta Y y sin golea. recibir gol. ¿Cuánto nos costó decir a esta selección? No gustaba, no goleaba, Sí, no sí. sabía lo que se No jugaba. defendía bien. Listo, ahí está. Ahí está. Contra Serbia fue el Convencidos claro ejemplo. estamos. México gana, gusta y golea contra Sudáfrica. Vamos a un corte. Seguimos poniendo el foco en la selección mexicana en este mundial, pero también lo vamos a
asociar con Estados Unidos. Es el otro equipo anfitrión junto a Canadá y es el gran rival de México en la CONMEBOL, o mejor dicho, en la CONCACAF. Y en cualquier caso, el tema es que Mauricio Pochettino se autoimpuso la meta, la obligación de estar en semifinales en este mundial donde el mayor anfitrión o la mayor cantidad de partidos recaen en casa, en Estados Unidos, pero se antoja complicado que por nivel y por momento puedan llegar a las semifinales, ¿no? Difícil, ¿no? Y más como ya se siente un poco más obligado ya de estar en este mundial con la selección de Estados Unidos que otra cosa, que por gusto, porque ya sabemos que se va después, pero yo lo veo difícil, Javi, no creo que esta selección de Estados Unidos alcance las semifinales, entendiendo también de los resultados que vienen ahora en esta derrota también contra Alemania, en todas las convocatorias que no tuvieron a sus jugadores de Europa, entonces creo que todas estas cosas y estas cuestiones por ahí no sé qué tanto le puedan perjudicar. Sí, pareciera que todavía no está el match de Mauricio Pochettino a lo que llegó, recordando que vienen de un proceso con Greg Berhalter, un técnico más MLCero, con una combinación de ahora tener un técnico pues extranjero y que además conozca más el argot del futbolista que está en UEFA. Pero la materia prima está con Estados Unidos. O sea, recordemos que el Mundial pasado fueron el mejor representante de CONCACAF, tiene jugadores importantes como Christian Pulisic, que es el estandarte de este equipo durante años, y sobre todo los mexicoamericanos que generan mucho debate alrededor, porque por ahí Diego Luna, que era uno de los MLCeros que pintaba, conectar, pues quedó fuera, hubo cierta polémica. Llegan otros que tienen la responsabilidad por las ligas en donde están, pero por ejemplo el número 26, Alejandro Sendejas. Es que ¿no? se mete de panzazo casi a la convocatoria. Sí. Ahora, históricamente, digo, Estados Unidos tuvo un tercer lugar en 1930, era de los Qué buena primeros historia esa, mundiales. Lo de México, que es fuerte, sobre todo en casa, por eso la encomienda del famoso quinto partido, y la de cuartos de final del 2002, que es la que más nos duele, porque nos ganaron un tiro directo, conocemos la historia, el 2-0, y pues a lo mejor ahora las cosas pueden ser diferentes, Rob. Yo creo que México incluso tiene más posibilidades de trascender que Estados Unidos, incluso, y empezando desde el grupo, México más posibilidades de ser primer lugar de grupo que Team USA. Sí, creo que por ahí los cruces también le podrían favorecer a Estados Unidos a partir de octavos, si es que clasifica, ¿no? Pero el grupo me parece complejo. Con México ya lo platicábamos un poco en el segmento anterior. Acá en Estados Unidos sale, creo que le tocaron equipos difíciles. Paraguay es un rival bien difícil por cómo se mete atrás, por cómo te castiga la contra. Australia sabemos que es un rival muy físico, sabemos la capacidad que tiene para jugar en largo. Y Turquía a mí me parece un equipazo, de los candidatos a revelación del Mundial, con jóvenes muy, muy interesantes como Guller, como el propio Yildiz, como Uzun. No creo que sea líder de grupo Estados Unidos, ¿eh? No me parece que sea candidato. Yo creo que Australia es como el más cómodo, ¿no? Por así decirlo, o fácil que pudiera por ahí sacarle algún resultado Estados Unidos, pero creo que lo de Turquía, o sea, el medio campo que tiene Turquía es de lo mejor también, y incluso es una de las selecciones que también por ahí puede, ¿no? Meterse más allá de los cuartos de final. Entonces, creo que no la tiene nada fácil Estados Unidos. Hay que ver también cómo funciona, ¿no? Yo tampoco lo veo a esta selección como primera de grupo. Creo que México sí tiene un poquito más de posibilidades de hacerlo, pero lo de Estados Unidos y más en esta parte de que no termina. A mí no me convence Estados Unidos porque yo los veo jugar como equipo. Y no me convence. O sea, no es un equipo que esté sí. conectado. No podemos negar que son los que mejor, de todos los norteamericanos, Canadá, México y Estados Unidos, son los que mejor proyecto tienen de exportación. Sí. Son los que mejor han logrado mandar futbolistas. Pero también hay que decirlo, Javi, que esas figuras que mandaron a Europa que pintaban para ser cracks mundiales no se han consolidado, la mayoría de ellos. Y tienen un factor muy importante que también lo criticaba Pochettino el verano pasado en Copa Oro, cuando muchos no quisieron viajar, de que no tienen ese arraigo a selección. O sea, tú escuchas a cualquier jugador mexicano y se muere de ganas por venir a jugar al Pasión y orgullo, sí. Que es el lema que tenemos en nuestra selección. Sobre todo en nuestro continente, pero desde México para abajo. Ahí es donde creo que hay una identidad muy, muy fuerte con selección. Y los estadounidenses, muchos de ellos priorizaron su carrera individual en Europa y consolidarse que la propia selección. Pero no tienen ese rodaje como equipo. ¿Cuál es la contraparte? Mejores atletas, mejor preparación física, o sea, de origen. A lo que voy es el estadounidense es competitivo física, ¿no? Por naturaleza. Sí. Y muchos de estos jugadores que en sus formaciones de high school y demás te hacen ver que, por ejemplo, hoy Obed Vargas, que representa a México, que nace en Alaska, que debuta a los 15 años en la MLS, él vivió todo su proceso con el Seattle Sounders y los más de 150 partidos profesionales que desarrolló no los pasó en la Liga Mexicana. Y lo mismo pasa con Brian Gutiérrez, que se desarrolló también en Chicago Fire. Entonces, hoy en México tenemos a dos jugadores muy importantes, uno en el Atlético de Madrid, Brian Gutiérrez, que seguramente también será titular con México y que podrá dar el salto, y está la contraparte, Ale, de un Cendejas, de un Pepi,
que también tuvieron la posibilidad de jugar por México y eligieron Estados Unidos. Y que de hecho Obed es el único jugador de la selección mexicana que no ha tenido ningún proceso ni nada que tenga que ver con la Liga Mexicana, ¿no? Precisamente por esta formación que tiene fuera, pero lo de Cendejas, que ya lo decíamos, se mete de panzazo ya en esa última, digamos, en ese último momento en la convocatoria con Pochettino que deja justamente de gol una fuera, merecido, o sea, incluso no entendíamos nadie por qué no lo llamaba a las convocatorias anteriores, era lo mejor que tenía el América, lo demostraba con goles, lo demostraba, o sea, con todas las cualidades que tiene. Ahora hay que ver también, no creo que tenga tantos minutos por el hecho también de la posición que ya la tiene muy bien ganada. Tiene Pochettino, rivales ¿no? en la posición complicados, ¿no? Musa, Pulisic, incluso hay jugadores que pueden asociarse ahí en la derecha o en la media punta. No sé, yo creo que es muy complicado que tenga muchos minutos, pero a medio y largo plazo, ¿quién les parece que gana en este, digamos, intercambio de talentos mexicoamericanos? Estados Unidos con Pepi, que es un 9 que lleva años en Europa, le ha costado trabajo, pero ahora está muy consolidado ya en el Feyenoord. O también el tema de México con Bryan, ¿no? Y con Obed, que Obed no creo que en este Mundial todavía sea muy titular, pero me parece que a futuro es un proyectazo para México. Sí, es que, a ver, por proyecto y por edad, creo que México gana. Exacto. Porque Obed, a sus 20 años, ya ganó la titularidad en el Atlético desde su llegada y va a crecer mucho en la liga. Además, ya tiene el pasaporte español por la herencia de su madre y creo que eso le va a permitir hacer una carrera europea larga. Sí, ¿no? sí. Además, la personalidad que tiene, siendo un mediocentro, jugó el Mundial Sub-20 también con México, en Chile pasado. Entonces, creo que va a tener una oportunidad también Obed de crecer y de ser un futbolista que va a tener mucho proceso. Y lo de Bryan, A mí también Bryan, a sus 22. de estos cuatro, sinceramente Bryan me parece el mejor Pepi, que jugador. tiene Sí, 23 a mí y ya lleva un tiempo en Europa. Sí, sí, y ha sí. sido un jugador que ha sido constante, pero por ejemplo, nosotros tenemos a Santiago Jiménez, que podrías ponerlo en el espejo con Pepi, A la y es un hormiga. proyecto muy similar. O sea, Pepi está haciendo goles en el PSV, Santiago PSV. Jiménez la rompió también en el Feyenoord, y vamos a tener a la hormiga seguramente dando el salto a Europa. Entonces yo creo, Ale, específicamente de estos dos, sí México tiene un poquito más de crecimiento, porque el Mundial de Cendejas era incluso el pasado. Sí, de hecho, y que no estuvo, y que justo, ¿no? Yo creo que también pensándolo un poco más a largo plazo, creo que la selección mexicana gana mucho más con estos dos jugadores. Y me atrevo a decir que también, por ejemplo, lo de Bryan, que seguramente tendrá muchos minutos y que será bien visto y que no tardará en también dar el Se salto va a ir. importante a Europa, a mí me un consta gran que equipo. antes de llegar a Chivas, cuando estaba en Chicago Fire, que es donde él se termina por formar, tenía buenas ofertas de Europa. El tema es que se lesiona en ese verano, después tiene una temporada no tan buena en Chicago Fire y termina recalando en Chivas. Es un jugadorazo. Sí. O sea, y además es un jugador que no tenemos muchos en México, ¿no? Un creativo de ese estilo no hay muchos. Por eso recurrimos también a Fidalgo, que aún siendo diferente también te da otro perfil, y a Obed, que siendo también otro tipo de jugador, te da características que a lo mejor en las academias de México, en las canteras, no desarrollamos tanto, ¿no? Entonces, a mí, y lo vengo diciendo desde hace unos meses, hay que reconocer el trabajo de Andrés Lilini y todo el equipo de inteligencia deportiva que hay en Selección Mexicana y en Federación, porque no es sencillo reclutar a estos chicos que crecen en Estados Unidos, que crecen en aquella cultura y que, a pesar de que muchos de ellos tienen familia, no todos se identifican con la Selección Mexicana. Pero si los buscas desde antes, cambia la cosa. Pero es y muy ahí válido, es donde estamos viendo incluso jugadores en Alemania, en Italia, en España, que desde muy jóvenes ya los están reclutando. Creo que a futuro eso va a repercutir muy bueno. Pero sobre todo eso, en México. es muy válido que tú como jugador elijas a la selección con la que te identificas. Obvio. O sea, Diego Luna del Real Salt Lake, Sí. que lo vimos contra el American League Cup, que es un jugador que además por nombre, pues obviamente se volvió muy popular, ¿no? Por el gran Diego Luna, el Charo Lastra. Pero teniendo Diego Luna esas características muy similares en el estilo de juego, de ser el típico 10, a lo cuau, eso es lo que quiero Tal llegar. cual, es que Entonces sí, todos decíamos, sí. es que está pintado para México, es ese Sí. estilo de jugador que le gusta a la gente. Él dijo, yo me identifico con Estados Unidos porque soy un mexicoamericano, orgulloso de mis raíces, pero yo me siento más de la selección de Estados Unidos. No avanzó al Mundial, no lo convocaron. Tal vez si Cendejas hubiera estado disponible, lo hubiera llamado el Vasco para Sí. todo el proceso. O sea, Sí. es una apuesta Seguro. una por otra y hay que respetar la decisión del jugador, sobre todo el que tuvo la posibilidad de jugar en ambas selecciones. Hoy les pregunto, ¿hubiera tenido posibilidad de jugar Fidalgo con España? No. No. Quiñones con Colombia, creo que sí. Sí, Yo creo que sí, sí. Sandy Sí. Jiménez con Argentina. No. La posibilidad de Bryan y de Obed con Estados Unidos. Yo creo que lo de Bryan podría ser, Yo pero... creo que los dos, ¿eh? Berterame hubiera tenido posibilidades de jugar con... Entonces, es diferente cuando se toma una decisión porque sabes que si te naturalizas te van a llamar a cuando tienes la posibilidad de hacerlo con Pero ellos. incluso, por ejemplo, lo de Cendejas, ¿no? Que sí se mete a la convocatoria y demás, pero no, seguramente no va a ser titular. No, pero y él si quería hubiera jugar con elegido México. México,
Él quería jugar con México, no lo dejaron. Exactamente. Cendejas sería, hoy por hoy sería titular en la selección mexicana. O sea, de verdad, o sea, y entonces ahí están estas comparativas, Sí, ¿no? de hecho, sí sería titular Cendejas, de sin acuerdo. Bueno, duda. estaría ahí peleando con Julián, con Alexis. No, yo creo que sería el titular perfiles de la derecha cambiados, por- o sea, por tendrías Piojo. más variantes. En la brutales. misma posición del Piojo Alvarado. O sea, Sí. hoy por hoy, Alex Cendejas es mucho mejor futbolista que el Piojo Alvarado. Y es algo que tenemos que acostumbrarnos. Digo, sé que la rivalidad futbolística México-Estados Unidos-México, creo que muchos como yo puedes traer pues el logo de México siempre bien pegadito al Javi no corazón. pierde en este Eso sí. No, mundial. pero a ver, yo no traigo la de Estados Unidos, traigo la del Mundial de Estados Unidos. Y estoy recordando a esa selección nuestra del 94. Pero los mexicoamericanos son mayoría en los Javi, ya Estados para Unidos. cerrar este segmento, Ale, ¿quién va a llegar más lejos en esta Copa del Mundo? ¿México o Estados Unidos? La selección mexicana, cuartos de final. Canadá, no es cierto. Yo también creo que Haití y Curazao se quedan eliminados en fase de grupos. Canadá, México y Estados Unidos pasan y México es el que más lejos llega. Sí. ¿Tú? Yo creo que México también, no le veo mucha esperanza. Lo a Estados convencimos. Unidos. Ah, los mira, Rob ahora ya convencimos. es más mexa Ya, que lo logramos. que Pique y Nos que costó, Juanito. pero lo logramos. Vámonos un corte. Hombre, qué bueno, llegaste.